Tenemos que en este instante están siendo cuestionados tanto del partido oficialista como del contrario. La gente votó por la fuerza de su bolsillo, no por sus propuestas. Yo veo propaganda de gente que aspira a diputado, regidor o alcalde. Cuando tú le calculas lo que se van a ganar como salario, no se corresponde a la inversión que hacen. Cuando tú lleves a Guido, por favor pregúntale, Sí, claro, y con si mucho él gusto puede volver a los Estados Unidos, donde se están aceptando como refugiados algunas personas procedentes de Haití. El escaso material testicular de algunos funcionarios, cada vez que un político de la presidencia de la República quiere hacer rico a alguien, lo nombra cónsul en Puerto Príncipe. En el partido hay una fascinación por obedecer a las líneas del presidente. Con relación a José Ramón Peralta, que estaba casi llorando en un tribunal. Pero esta reflexión no es para ellos, es para la gente de mi partido. Amigos de YouTube, siempre es un privilegio conversar con Guido Gómez Mazara, aspirante a la presidencia de la República Dominicana por el Partido Revolucionario Moderno. ¿Cómo te sientes, Guido? Con la gracia de Dios, muy bien, viéndote a ti. Bueno, tú te ves mejor que la última vez. Parece que el chequeo que te hicieron te levantó. Yo digo siempre como mi abuelo que los carros viejos hay que chequearlos. Sí. Después de ahí como que se levantó todo. Claro. Guido, el ambiente está muy convulso en cuanto a la política y en cuanto a la justicia se refiere. ¿Por dónde a ti te gustaría que comencemos esta conversación? ¿Por la justicia o por la política? Por donde quieras, no tengo problemas. Vamos por el lado judicial. Tenemos que en este instante están siendo cuestionados tanto del partido oficialista como del contrario algunos candidatos que han tenido situaciones morales, como lo es el caso de Julio Romero, pero también situaciones un poco más profundas, como la diputada de La Vega, Rosa Amalia Pilarte, y también otros que se están conociendo justamente en el plano judicial. ¿Qué opinión te merece esto que está pasando de candidatos que están siendo impugnados y que algunos incluso se ha revelado que le borraron fichas para que pudieran aspirar en pasados torneos electorales? Mira, reiterando las gracias por la invitación. Cuando tú me planteas eso de manera introductoria, yo tengo que exhibir una enorme satisfacción porque mis luchas por años que aparecen en el escenario como contracorriente son luchas que al final de la jornada no tienen que ver con aspectos personales, pero le dan la satisfacción que la consistencia te conduce por un camino correcto. Mira por qué. Cuando la política dominicana dejó de ser ideológica y donde la discusión, la formación, la preparación y el entrenamiento se olvidaron como reglas de la vida política, el clientelismo sustituyó esos valores. Y era el bolsillo que sustituía la calidad del dirigente. Frente a eso, todos los partidos políticos fundamentales tienen una altísima cuota de responsabilidad, porque sus escuelas de formación política no eran importantes, porque lo válido era que en las campañas electorales quien más dinero aportara era el candidato a alcalde, a regidor, a diputado y a senador. Frente a eso hay un estremecimiento en la sociedad porque como los partidos políticos no le pusieron límites, el producto se ha degradado, no tiene calidad. Y tú percibes que en los ámbitos municipales y congresuales la gente que no tiene ni la formación, ni el entrenamiento, ni la capacidad, es electa y gana por la fuerza de su bolsillo, no por sus ideas. En el caso específico de los líderes históricos, Peña, Bosch y Balaguer eran como un muro de contención frente a esos excesos. Después vino un déjà vu, donde todos los partidos políticos le dieron rienda suelta a esos modelos. Y constituye un acto de irresponsabilidad que ahora los partidos políticos comiencen a generar algún tipo de correcciones. Qué bueno que lo hacen, pero es una irresponsabilidad por el retardo. Porque todos ellos sabían quién en sus respectivas demarcaciones poseían dinero mal habido, en cualquiera de sus características, en la intención de sustituir el trabajo del dirigente político. Mira por qué. Ahora que en el país estamos discutiendo el hecho de que una persona, un legislador, por ejemplo en Estados Unidos, electo en el país por Santiago, de mi partido, no lo conozco, nunca lo he visto. Señor Gutiérrez, si lo hubiese, el más votado por Santiago como diputado. Si lo hubiese visto y lo conozco, lo digo. Pero tú aportas un componente de la degradación de la calidad del producto político. Tú dices el más votado.
La gente votó por la fuerza de su bolsillo, no por sus propuestas. Y cuando el escándalo explota, no solo daña la imagen del partido, que la daña, sino debe conducir a una reflexión de las autoridades partidarias, no hablo solo de mi partido, de todos los partidos, que no fueron capaces de tomar las previsiones del lugar para que un comportamiento incorrecto afecte la imagen partidaria. Si esa persona hubiese tenido vínculo conmigo, me lo sacan rapidísimo. Yo no lo conozco. Primer elemento. Pero también, si bien es cierto, los partidos políticos tienen que hacer un esfuerzo por garantizar personas de conducta propia para las aspiraciones, en nombre de transparentar las características de los aspirantes, no podemos incurrir en aspectos de ilegalidad. Me explico. Siempre es importante tener gente con el nivel de credibilidad suficiente. Pero en nombre de la credibilidad no podemos interrumpir normas legales. De conformidad con la ley, el único mecanismo técnicamente, desde el punto de vista de lo jurídico, efectivo es una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que adquiere el carácter de la cosa irrevocablemente juzgada, pero que a su vez impide el ejercicio de los derechos civiles y políticos. Oye lo que estoy diciendo, Eso es en el buen plano de la legalidad. Ahora, yo también creo que es pertinente que los partidos hagan las averiguaciones, porque en toda demarcación ellos saben. Por ejemplo, los miembros de la jerarquía partidaria actual de mi organización eran los mismos cuando se eligieron esas personas. Reitero, yo respeto la presunción de inocencia. Sin embargo, hay acontecimientos que te dan señales claras. Por este mismo caso, por ejemplo, de la diputada de La Vega, que ya vi que va a recurrir la disposición del partido que le aparta para que ella pueda optar por una reelección y se va a dirigir al Tribunal Superior Electoral. Pero eso es otra referencia. Y de conformidad con el buen derecho, la presunción de inocencia tiene que prevalecer frente a ella. Esa es la verdad. Te lo digo, no la conozco. Nunca le he dado la mano. Si tuviese vínculo conmigo, lo hubiesen sacado, porque es así que son. Sin embargo, yo tengo que ser lo suficientemente riguroso e institucional. La regla de presunción de inocencia tiene que prevalecer. ¿Esto también afecta entonces la imagen del partido, esa misma situación de esta candidata en medio de este proceso electoral, pero que mira, sea sometida por un caso de lavado superior a los 2.500 millones de pesos? Pero mira, Peguero, no es solo al PRM, es al sistema de partidos. Porque hay otros partidos, aquí hay un exalcalde de un municipio de Samaná que fue extraditado del PLD. Sí. Fíjate que yo no quiero personalizar, yo estoy hablando del fenómeno como figura. Eso tiene que conducir a un estremecimiento del comportamiento de la práctica política. Y la política hay que devolverla a la política misma. Hago el paralelismo. Fíjate cómo han cambiado las reglas de la competencia democrática. Si tú tomas a Hugo Tolentino, Tirso Mejía Ricard y Doña Ibelice, en el actual escenario, figuras icónicas de mi partido, ya no están en el mundo de los vivos, ellos frente a la regla democrática no pueden ganar. Porque aunque tengan la calidad, la formación y la preparación, el dinero los derrota. Entonces, el sistema político dominicano tiene que someterse a un profundo proceso de revisión. Y los partidos políticos, yo creo que tienen antídotos. El primero, las escuelas de formación. Cuando tú tienes un instrumento que adecúa al dirigente, tú le generas un mayor nivel de conciencia. En segundo lugar, poner los topes a la inversión. Yo veo propaganda de gente que aspira a diputado, regidor o alcalde, y tú ves que la inversión que hacen en la propaganda es un síntoma que tiene que mover a la reflexión. Porque cuando tú le calculas lo que se van a ganar como salario, no se corresponde a la inversión que hacen, porque hacen una inversión multimillonaria y tú dices, ven acá, ¿de dónde sale ese dinero? Vemos el caso, por ejemplo, del senador Taveras de la provincia de Santo Domingo, que en un audio que se filtró sin su autorización, él da 3 cifras sobre lo que invirtió. La más alta es de 250 millones de pesos. Hoy en una entrevista, en un programa, estuvo diciendo que no fue esa cantidad, sino menor, y concluyó de forma guiada con quienes le estaban preguntando que la cifra fue como de 150 millones de pesos. Te pregunto a ti como conocedor de la política, una persona que gasta 250 o 150 millones de pesos para ser senador o diputado, ¿qué obtiene a cambio? Ok, mira, vamos por partes. El senador Taveras es mi vecino.
Yo creo que tú lo sabes, lo conozco hace muchísimos años. Sin embargo, yo soy una persona objetiva. Lo primero es que él es empresario. Segundo lugar, yo pienso que él representa la demarcación más pobre del país, el Gran Santo Domingo. Y por vía de consecuencia, yo siento que cuando hace inversión con esas características, reproduce la sensación de que la fuerza del dinero sustituye la contribución y el trabajo de la gente. En el caso de él, no había tenido experiencia administrativa previa. Sin embargo, mueve la reflexión el hecho de que tanto dinero se involucre, sin importar el monto, 250, 200, 100, lo que sea. En ese mismo orden, yo quiero hacer un llamado frente al monto y a los acontecimientos. Fíjate que las características del debate político previo a una campaña electoral no hay una idea sobre nada. Tú no sabes lo que piensa un diputado, un senador, un alcalde sobre temas esenciales. Lo que tú y yo estamos discutiendo es la fuerza del dinero sustituyendo al trabajo. Entonces, y eso llama la atención. Pero en ese mismo orden, en el caso del senador Antonio Taveras y de otros empresarios en la República Dominicana, muchas veces el dinero, no creo que sea el caso de Antonio, que lo conozco, repito, muchas veces el dinero ha servido como un componente para suplir vacíos existenciales de mucha gente que hace vida política, que es exitoso en el mundo empresarial, en el mundo deportivo, y que después que tiene una especie de patrimonio legitimado, va a la actividad política con la intención de llenar esos orificios existenciales. Te puedo dar ejemplos, salvando las distancias, evidentemente. ¿Qué no le había dado a esta sociedad a Johnny Ventura? Todo. Sí. Decidió ser político, tenía vocación. Hay un jugador de béisbol famoso, Mondesi, que había sido exitoso en el mundo deportivo. No fue exitoso en el mundo de la política, pero bueno, te pongo esos dos parámetros con distancias evidentes para que tú veas cómo en el país la escasa rigurosidad para el desempeño de una función es la que produce que en la República Dominicana el que no sea bueno en nada se dedica a la actividad política. Entonces, la política está obligada a recomponerse, a reconstruirse. Tú vas a cualquier país con un nivel de desarrollo como el nuestro, en el marco de una campaña electoral, y tú ves los candidatos, los aspirantes, discutiendo ideas. Por ejemplo, en mi partido, existen 3 personas que hemos dicho públicamente que vamos a aspirar. Y hay uno que todo el mundo sabe que va a aspirar. ¿Tú conoces la visión en términos generales sobre estabilidad macroeconómica, calidad en el gasto, inversión extranjera, las relaciones con Haití? Eso debería ser un debate. Inclusive yo le planteé al partido institucionalmente ya con carta. Sí. Vamos a un debate. ¿Y qué ha dicho el partido? Ni van a responder. Porque las sociedades posmodernas, los efectos de la forma están sustituyendo al fondo. Y cuando el fondo no es efectivo, pasa lo que tú y yo estamos discutiendo. El producto político no tiene calidad. Y eso es lamentable. Pero debería ser citado por la Procuraduría, por la Junta o por alguna otra autoridad para que él explique cómo él gastó ese dinero en campaña. Mira, todo ciudadano no puede resistirse al llamado de una autoridad. Todo ciudadano. Y sobre todo en el caso del senador Taveras, que ha tenido negocios con educación, porque tiene una imprenta que, según él mismo dijo, es igual o más grande que la que tienen los corripios en el país. O sea que yo puedo ser senador y de forma subliminal puedo también tener un tráfico de influencia para conseguir contratos, porque la cercanía es mucho mayor con el Poder Ejecutivo. La condición de empresario no te excluye de la competencia política. Yo te puedo citar otros empresarios que hacen política en el país. El problema no es el rol ni lo que tú ejerzas. Es la capacidad de asumir la política de una perspectiva de vocación de servicio. Mira, todo empresario que viene a la política, perfecto. El problema es que las reglas de la política no se parecen a las reglas del sector empresarial, porque la política es la vocación de servicio. Un empresario, salvo reconocidas excepciones, tiene como regla la acumulación. No hablo en el caso de Antonio Taveras, hablo en el caso de los empresarios que en la República Dominicana, como en otra sociedad, tienen esa visión. ¿Cuál es la crítica que le hacen los Estados Unidos a Donald Trump? Que tiene una visión empresarial. Inclusive, en el gran debate de las ideas en toda América Latina, cuando el sector público fue sinónimo de ineficiencia, la gente dijo, vamos a traer gente del sector privado para que desde el sector público implemente políticas que han sido eficientes. En muchos casos lo lograron, en otros hay modelos. ¿Cuáles fueron los programas de privatización?
que se aprovechó la deficiencia histórica del sector público gestionando, y cuando se le entregó ese capital, pieza de escándalo. Pregunten en Argentina, en México, lo que ha pasado. Entonces, yo vuelvo al tema esencial. No importa que usted sea empresario. El problema es que cuando viene la actividad política, la regla tiene que ser la vocación de servicio. ¿Y cómo tú ves el hecho de que, por ejemplo, el Partido Revolucionario Moderno haya enviado un listado a la Embajada de los Estados Unidos y a otros organismos para que depuren y ayuden a ver si alguno de esos precandidatos o candidatos ha tenido problemas con la ley? Mira, ahí volvemos al tema. La transparencia y su aspiración no puede ser una oportunidad para violentar normas y reglas legales. Una sociedad construye su institucionalidad cuando los ciudadanos respetan esas reglas. Mira lo que pasa. ¿Los partidos políticos tienen derecho a percatarse de las características patrimoniales de sus aspirantes? Sí, eso es verdad. Ahora, en nombre de eso no puede conculcar derechos fundamentales. ¿Qué yo hubiese preferido? Primero, que cualquier decisión que tomen los partidos, en el caso específico mi partido, debe ser el resultado de una entidad de carácter nacional. ¿Usted quiere saber si alguna persona tiene antecedentes? Bueno, la Procuraduría General de la República, ahí está. ¿Usted quiere saber si alguna persona tiene temas de evasión fiscal? Ahí está la Dirección General de Impuestos Internos. ¿Usted quiere saber si una persona tiene problemas con lavado o narcotráfico? La Dirección Nacional de Control de Drogas. Ahora, colocar la potencialidad de un aspirante frente al criterio de una alegación, fíjate que la alegación norteamericana no ha respondido. Ahora, ¿quién ha respondido? ¿Qué dijo Participación Ciudadana? El gesto es bueno, pero es ilegal. El Instituto Duartiano, ¿qué dijo? Eso es una locura, es un acto de entreguismo. Y hasta la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios dijo que afecta la legalidad institucional de un país. O sea, yo aplaudo cualquier iniciativa de adesentamiento, pero tiene que ser sobre la base de niveles de legalidad. ¿Tú te imaginas que mañana el Partido Demócrata en Estados Unidos le pide una información a la Embajada Dominicana en Washington respecto de Adriano Espaillat? Ponete un ejemplo. Sí. Es una locura. Mira, la sociedad dominicana, sin interés de desconocer las reglas globales, sabe perfectamente cuáles son los ejes que tienen una influencia y un peso específico en la República Dominicana. Es innegable que la Embajada Americana históricamente ha tenido un peso específico, pero no por embajada pura y simple, sino porque es nuestro principal socio comercial. Y en el marco de la Guerra Fría jugó un papel importantísimo cuando el tema de la descalificación del comunismo y otras cosas. El mundo cambió. Y en esa política de persecución del crimen internacional, tanto la Unión Europea como los Estados Unidos han jugado un rol importante. Ahora, yo prefiero siempre que sean entidades locales las que hagan una valoración de la gente. Reitero, la presunción de inocencia es la regla que tiene que siempre prevalecer. ¿Todavía pesa sobre ti la sanción que Hans Hertel puso? Que no fue Hans Hertel, cuando él estaba al frente. No fue Hans Hertel, tengo que hacer la explicación. Explícalo aquí, porque a veces que la gente me dice, cuando tú lleves a Guido, por favor pregúntale sí, claro, y con si mucho él gusto puede volver a los Estados Unidos. Mira, o cuál es su situación con la embajada. Yo soy de los pocos políticos que no tiene temas prohibidos. Y como yo he tratado ese tema 500 veces, yo le pido a la gente que un cassette voy a editar porque lo he repetido 1, 2, 3 y 4, 5 veces. Vuelvo a repetirlo. Mira, en ocasión de ser Hans Hertel, embajador norteamericano en la República Dominicana, Hertel tenía un origen puertorriqueño. El gobierno en el que yo era parte tomó 2 decisiones respecto. La primera, el retiro de las tropas dominicanas. Tú sabes que estaban en un gesto de solidaridad internacional, bueno, estuvieron ahí, en primer lugar. Y en segundo lugar, yo tuve una discrepancia al punto de vista de un procedimiento interno que se solicitó a 3 personas, no están vivos, pero eran 3 dominicanos que habían sido solicitados en extradición, no por narcotráfico, por lavado de activos, por un conflicto internacional. Puedo hacer referencia de ellos sin citar su nombre, primero por respeto a su memoria. Sí. Uno fue dueño de un equipo de béisbol, del Cibao. Sí. Otro fue un empresario del mundo del juego, importantísimo. Y se hizo una interpretación porque el marco legal era contrario al que existe actualmente. Entonces el Poder Ejecutivo, mediante decreto, rechazó esa solicitud de extradición. ¿Y eso te generó? Ahí se generó un problema que tenía otro fundamento. Todo el mundo sabe de quién yo soy hijo. Mi padre, como parte de una generación política en la República Dominicana, tuvo una militancia ideológica conocida. Inclusive yo le refiero a la gente que lea 2 novelas.
Una se llama Morir en Bruselas, que fue premio nacional. Entonces se llama El olor del olvido, para que vean las características por las cuales mi padre murió. Mi padre fue la cabeza visible de un secuestro de un coronel, Donald J. Crowley, sí, que después muere. Y sobre esa base siempre había un prejuicio construido en el criterio de que yo era una persona que tenía una visión contraria a los Estados Unidos. Yo estudié en Estados Unidos y lo he explicado 200 veces. Mira, uno, mi esposa es ciudadana norteamericana, mis hijos nacieron en Estados Unidos, yo estudié en Estados Unidos. Y después del conflicto que tuve con Gertel, fui a los Estados Unidos. Pero además, yo tengo acceso a la Unión Europea, yo no he tenido ningún tipo de inconveniente. Lo que pasa es lo siguiente, y permíteme que haga una explicación mucho más global para caer en el tema de lo personal. En el país, el tema del narcotráfico, que si bien es cierto hay que combatirlo, ha sido un instrumento que con bastante vileza se ha utilizado en el terreno de la política. Mira, contra Peña. Recordamos, sí, brutal. Contra Tuey. Contra Doña Milagros. ¿Verdad? Contra Luis. Contra Hipólito. Y cuando esos sectores entendían que eso era electoralmente rentable, los sectores que activaron ese circuito lo usaron internamente. Leonel Fernández también. ¿Con que es el caso de Danilo. Danilo con César el abusador. Exactamente. Entonces, frente a eso, un político de ruptura y contestatario como yo, ellos siempre han querido lanzar esa especie para descalificarme. La sociedad dominicana me conoce perfectamente. Y yo te quiero hacer una pregunta de reflexión, no tiene que responder, ¿verdad? Yo tengo más de 20 años en el centro del debate político en la República Dominicana, haciendo impugnaciones, procesando. Si tuviesen un papelito mío, me lo hubiesen sacado hace rato. Ahora, cuando no pueden debatir las ideas, construyen los prejuicios. Cada vez que una gente se ha equivocado conmigo, yo lo llevo a los tribunales. ¿Tú sabes lo que tengo? Sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, yo creo que es importante que en el país la gente tenga el derecho de preguntarle a cualquier hombre público, no es el caso mío, a cualquiera. Y uno tiene la obligación de hacer los señalamientos del lugar, dar las aclaraciones del lugar, porque eso es el debate político en el país. Y nadie tiene que sentirse mal porque le hagan una pregunta o un cuestionamiento. Por el contrario, la obligación de todo político con sentido de responsabilidad es dar las explicaciones del lugar y que la sociedad haga una interpretación al respecto. Hablando de situaciones del país, de temas que tú has planteado soluciones y has expresado tu visión sobre la frontera, justamente esta semana se han destapado casos como lo de un militar que fue atacado y como las 13 vidas que se perdieron luego que un vehículo se accidentara y cayera entonces en una cañada muy lamentable. Al mismo tiempo observamos que en 3 meses se dieron casi 27,000 visas en Haití. Y por otro lado tenemos una oficina aquí de migración que yo conseguí las evidencias donde se están aceptando como refugiados algunas personas procedentes de Haití en suelo dominicano. Denunciaste también en este espacio, que lo pueden ver hace más de 6 meses, la mafia que hay con el tema de los consulados y de cómo se venden las visas, y explotan nuevos escándalos, incluso hasta en el exterior. En Valencia, España. Mira lo que pasa. Cosa que tú has expresado. Entonces, ¿cómo tú ves esta política de que por un lado supuestamente se están deportando, pero por otro lado se da rienda suelta y uno no sabe cuál es la realidad? Mira por qué la política dominicana, no en la actual coyuntura, que estamos en el marco de competencias internas por la candidatura presidencial y otras candidaturas, amerita que la población perciba a los políticos como gente que tiene las destrezas para tocar los grandes temas nacionales. Aquí hay una cultura chismográfica que sustituye el gran debate de las ideas. El tema migratorio es un tema nodal. Ahora, ¿cuál es el inconveniente? Que aquí, en el país, queremos sustituir el debate racional por los prejuicios. Yo no tengo ningún otro concepto que no sea que el Estado dominicano tiene que definir sus políticas migratorias. La gente dice políticas respecto a Haití. No, hablamos de Haití porque el principal flujo de indocumentados y el grupo migrante de mayor presencia en la República Dominicana es el grupo haitiano. Si fueran suecos que compartieran la isla, digo lo mismo. Ahora, ¿cuál ha sido el problema? Y es hasta doloroso decirlo. Por otras razones, los gobiernos de la dictadura, fundamentalmente de Trujillo, sí definieron una política migratoria. Hay un gran debate histórico entre James Price Marx, que era un intelectual, escritor, historiador,
Manuel Arturo Peña Valle sobre el problema haitiano. De ese tiempo a esta parte, efectivamente la República Dominicana ha sido el receptor por excelencia de un modelo de flujo de migrantes que tenían un fundamento contractual con la industria azucarera, que después que colapsó la industria azucarera, esa presencia se transformó de varias maneras. La primera, en los históricos enclaves donde la industria azucarera funcionaba, el deterioro de la industria no imposibilitó que esa gente se quedara. Y muchos de ellos construyeron una relación de legalidad formal en el país, los famosos arrayanos, que es el resultado de un matrimonio entre personas de origen haitiano y dominicano. Después de ahí ha sido mucho el debate y organismos internacionales han hecho un esfuerzo para que la República Dominicana en gran medida defina el estatus de esos migrantes. En el caso específico de la República Dominicana, nuestro gran error ha consistido en la dualidad de nuestra política respecto al tema haitiano, pero también nuestras limitaciones, escúchenme que use este término, el escaso material testicular de algunos funcionarios para decirle a los amigos de otros países que la República Dominicana no tiene la capacidad financiera para seguir resistiendo una crisis que tiene una connotación migratoria, pero que impacta en las finanzas públicas nacionales. Yo lo explico de la mejor manera posible. Digo, miren, en los últimos 4 años, los gobiernos han gastado 10.000 millones de pesos en parturientas. La relación en el 19 era 85% dominicana, 15% haitiana. Ahora es 65-35. Entonces tenemos un problema estructural. Ahora, ¿qué ha pasado? Que como las políticas de receptividad migratoria en los Estados Unidos y en la Unión Europea se han cerrado, ellos quieren definir en un tercer país, en el caso de la República Dominicana, la solución de esos flujos masivos hacia allá. Y la República Dominicana es un país que tiene grandes limitaciones estructurales. Y por vía de consecuencia, si tenemos un discurso de efectividad en la política migratoria, también hay un nivel de rentabilidad en ese gran negocio. Porque si yo vengo aquí a decirte que no hay negocios detrás de las relaciones con Haití, te hablo mentira. Nuestro segundo socio comercial. Vamos a comenzar por ahí. Con un mercado binacional que se abre 2 veces a la semana en Dajabón, con niveles de rentabilidad que están fuera de discusión. Pero además, yo te he dicho aquí, en este programa, que vamos a hacer un cálculo matemático. Cada vez que un político de la presidencia de la República quiere hacer rico a alguien, lo nombra cónsul en Puerto Príncipe. Y hay 4 en Haití. Sí. ¿Quién es el cónsul en Puerto Príncipe actualmente? Es el hijo de Andrés Bautista. Para que tú veas la conexión de carácter político. Es decir, cuando vamos a abordar un tema institucional, hay que hacerlo al margen de ese tipo de relaciones primarias que impiden el proceso. Los últimos 3 meses, 27.000 visas. Tú sabes el nivel de rentabilidad que eso genera. Entonces, frente a ese inconveniente, yo propongo, porque voy de la crítica a la propuesta. Primero, yo propongo que establezcamos un tope en la asignación de visados. En España, la Unión Europea sabe perfectamente todos los años qué cantidad de visa da a la República Dominicana. Vamos a ponerle un tope para definir con criterio las políticas de ingreso. Segundo lugar, vamos a adecuar un sistema de mayor control con todo el tema fronterizo. Yo estoy plenamente convencido de que hay mafias haitianas que están interconectadas en la República Dominicana y que a lo mejor las autoridades investigativas del país no han tenido la velocidad para controlar y detenerlas. Yo veo que el gobierno dominicano, por ejemplo, dicta decretos impidiendo que algunas personas con antecedentes criminales allá, quiero recordarlo solamente, a la familia Villó, tanto Canadá como las naciones de la Unión Europea le han dicho que está financiando bandas criminales en la República Dominicana. ¿Por qué tú crees que el presidente no ha sancionado a este hombre? No, yo pienso que hay gente en la proximidad del gobierno vinculada a ese grupo. Bueno, tiene un asesor económico. No solo él, hay otras funcionarios. Tiene a Walkiria Camaño, que está en viceministra como jefa del gabinete también de ahí, al que era el jurista del consultor jurídico. El consultor jurídico también está en energía y minas, y tenían a alguien también en desarrollo fronterizo. Que esos son los que nosotros, estos pequeños espacios, hemos podido identificar, porque mucha de la prensa nacional, cuando nosotros hacemos este cuestionamiento, le pasa por arriba. Bueno, es que tú ya incorporas otro componente. En un país donde 7.200 millones de pesos circulan en los medios formales,
hay una opinión pública y otra opinión publicada. Entonces, por eso espacios como estos tienen una especial connotación, porque dicen lo que mucha gente intuye y pocos se atreven a decir, porque es un negocio también. No hablo en el sentido peyorativo. O sea, los medios periodísticos son negocios. Y el principal anunciante, ¿quién es? El gobierno. Entonces, por vía de consecuencia, aquí hay un relato oficial construido sobre múltiples temas de la vida nacional. Yo te doy un solo ejemplo. Adriano Espaillat, que es el funcionario de origen dominicano de mayor jerarquía en los Estados Unidos, dio una declaración respecto al tema de la Junta Central Electoral diciendo: si ustedes impiden que los dominicanos voten en el exterior, yo me presto para facilitar los locales. Ningún medio formal. Entonces, eso es lo que está pasando en el país. Y nosotros tenemos la obligación de construir la otra verdad. No porque tengamos el monopolio de los elementos ciertos, sino para que la gente tenga la posibilidad de determinar de qué lado está la verdad o la mentira. Tú decías, estabas indicando esta semana que tú tienes el contrato de la frontera sobre la construcción del muro. ¿Qué elementos tú has podido identificar que el pueblo dominicano puede enterarse a través de ti? Mira, me comprometo frente a ustedes que en una semana solo yo voy a visitarte a ti, aquí, a hablar del contrato. Voy a hablar de las empresas, los empresarios, las características del contrato, el dinero que se ha dado en tecnología, para que la gente sepa. O sea, que en una semana podemos tener ese informe completo sobre el tema fronterizo. Con muchísimo gusto lo voy a hacer. Y además, eso también tiene que obligarnos a definir una política de verdad sobre el tema migratorio. ¿Por qué? Porque los vecinos han sido mucho más efectivos construyendo un relato de que la sociedad dominicana es un país que le persigue, que le reprime, que los maltrata. Y yo no creo que sea necesariamente cierto. Yo pienso que la República Dominicana da manifestaciones de solidaridad con el pueblo haitiano. Hay un contexto internacional un poco difícil. Haití tiene todas las características para ser pasible de la compasión de las franjas liberales y progresistas en Estados Unidos y en Europa, a lo que tienen todo el derecho. En Estados Unidos, por ejemplo, el lobby haitiano ha sido efectivísimo, y en Europa también. La vocera del presidente norteamericano tiene origen haitiano. Sí. ¿Y cómo tú ves el hecho de que justamente esta incidencia internacional que busca que llegue una misión hasta Haití encabezada por Kenia, está también diciendo que posiblemente participe Jamaica, Bahamas y demás? ¿Qué lectura tú le das? Pero déjame explicarte, del punto de vista de la política exterior. Lo que ha hecho la comunidad internacional fue que encontró el ardid perfecto para encabezar una misión en Haití. Y pienso que el gobierno dominicano actuó correctamente cuando tiene más de 12 meses pidiéndole a la comunidad internacional que asuma el tema haitiano, que nosotros como país no podemos resolverlo. ¿Cuál es el inconveniente de orden práctico? En el Consejo de Seguridad hay dos votos que tienen que definirse para oficializar el proceso. El de Rusia y el de China, que con anterioridad han planteado temas de observación respecto a una misión con esas características. Sin embargo, el país que ponen a liderar el proceso es un país de la pobreza de África Oriental, tiene 40 y tantos millones de habitantes, que yo no sé si el tema lingüístico es un obstáculo para encabezar ese proceso. Sin embargo, otros países han dado el sí para generar un mayor nivel de representación. Dicen que la asistencia en cuanto a la parte del lenguaje la van a tener con los residentes de Bahamas que hablan creol y sí, van a ser intérpretes de ellos. Sí, pero perfecto. Pero recuerda que los cascos azules también tuvieron una gran dificultad en Haití por el tema de la comunicación, el tema lingüístico. Sí. Sin embargo, yo pienso que la mejor contribución que puede hacer la comunidad internacional al tema haitiano es encauzar institucionalmente Haití, que celebren elecciones, que institucionalmente aparezcan los recursos y que los haitianos entiendan que es posible construir un futuro en su país. Porque ¿cuál es la alternativa histórica de países que colindan? Que la economía más fuerte sirve de imán a la economía más débil. Los mexicanos se van a Estados Unidos. Los nicaragüenses cruzan a Costa Rica. Los haitianos cruzan a la República Dominicana. Por eso hay que definir una política con responsabilidad. Y frente a eso, yo lo que sí espero
es que ese procedimiento, ya la Embajada Norteamericana en Haití anunció que todos sus nacionales deberían irse, que no hay niveles de seguridad. Es un anuncio muy claro y específico, con todo el protocolo diplomático, pero manda una señal. Y en esa dirección yo aspiro a que nosotros como país colindante desarrollemos una visión de seguridad inteligente en toda esa parte de la frontera, porque la República Dominicana no necesita mayor nivel de exaltación. En el país tenemos grandes temas y el tema migratorio hay que asumirlo con la delicadeza suficiente, pero con la energía que demanda la actual coyuntura. Con relación al padrón electoral del PRM, el fin de semana hubo debates acalorados en las redes sociales sobre una supuesta intromisión, sobre un error, sobre distintos escenarios donde cada uno le echaba la culpa al otro, donde el PRM dijo que eso fue colocado allí por un elemento externo, esos candidatos, por ejemplo, como Danilo Medina, como el mismo Gonzalo Castillo, entre otras figuras conocidas del PLD, que figuraban dentro del padrón del PRM. Según tus investigaciones, ¿qué fue lo que ocurrió allí? Ok, mira, recuerda que yo soy un aspirante y yo quiero dar la mayor connotación de racionalidad para que mis compañeros de la Comisión Nacional Organizadora de la Convención no crean que yo voy a sacar partida política de la actual coyuntura. Sin embargo, quiero hacer una reflexión. Si la Comisión Organizadora acusa a organizaciones opositoras de inmiscuirse en la conformación del padrón, es una revelación de la debilidad, de la incapacidad de prevenir esos acontecimientos. Pero te lo traduzco en cifras. En el año 2019, cuando fuimos a una convención en el partido, el padrón era de 1.200.000 personas, participaron 395.000. Con 395.000 personas fuimos capaces de hacer una mayoría en el 20 y ganar las elecciones. En el partido hay una fascinación por obedecer a las líneas del presidente. Yo tengo la información de que la intención era llevar el padrón a 3 millones. Materialmente no es posible porque tú no puedes transformar 1.2 millones o 1.8 millones en 3. Tú no puedes adicionar entre una convención y otra 1.700.000 personas. Si tú asumes como bueno y válido los 3 millones, eso es la mitad del padrón. Ojo, es la mitad del padrón y no es verdad que el partido tiene la mitad del padrón. Ahora, no es culpa exclusiva del partido. Todos los partidos viven falsificando. Lo han hecho. Los padrones. El PLD lo hizo en su momento. Después lo limpiaron. Lamentablemente. Entonces, si la intención es esa, yo he dicho, miren, y es una propuesta, pero como de costumbre ellos no la van a asumir. Porque el problema de los demócratas en el país es que ellos quieren jugar con reglas que solo les sean favorables. Yo les he dicho, si el problema es el padrón, vámonos con un padrón abierto. Hasta eso está dispuesto. Sí, yo no tengo problema con eso. Porque tú no puedes ser popular adentro y no afuera. Sí. Claro está, ahí vuelvo. A la manía de la mayoría de los dirigentes políticos dominicanos. Quieren jugar con reglas favorables. Yo no sé si tú naciste en un barrio, pero yo nací en un barrio. Yo nací en un barrio, claro, cerca del Rincón, en Constanza, en la bajadita del Cercado. Yo nací en Ciudad Nueva. El dueño del bate, el guante y la pelota en el barrio, cuando no estaba conforme con la cosa, se llevaba todo. Entonces, aquí hay demócratas que se parecen a los muchachos del barrio, que era casi siempre que era de mejores condiciones económicas. Si no lo ponían de cuarto bate, se llevaba el bate, la pelota y el guante. Entonces, aquí hay gente que no quiere jugar con las reglas democráticas. Si la impugnación al padrón es que alguien lo penetró, vámonos a competir. Sin ningún tipo. Fíjate que en el partido, y por eso los compañeros a veces no entienden mi rol. Yo no solo soy un aspirante político. Yo creo que es posible perfeccionar el modelo democrático dominicano. Nosotros nos fuimos del viejo PRD porque no había democracia interna, ¿no? ¿Verdad? Cuando fuimos a elegir la dirección del partido, ¿hubo democracia? No. Votaron 1.200 personas en un padrón de 1.8 millones. No hubo democracia. A la hora de elegir la dirección ejecutiva del partido, ¿hubo democracia? No. Sacaron a Fafa, sacaron a Cocuyo, sacaron a Ramón, sacaron a Tony. E incorporaron a 2 distinguidos nuevos miembros de dirección ejecutiva. ¿Por voto democrático? No, el dedo. El dedo de Luis. Cuando fuimos a elegir los diputados, los senadores y los alcaldes, no. Solo para la candidatura presidencial y para los regidores, voto universal, directo y secreto.
Lo otro es encuesta y reserva. Y las encuestas, ¿tú sabes lo que son las encuestas? La voluntad del poder de imponer al que ellos quieren. Pero además, cuando la diáspora quiere votar, no pueden votar. ¿Tú te das cuenta? Que nosotros no podemos tener un modelo de partido que pretenda democratizar la sociedad, pero que no somos democráticos. Y si ellos se ponen guapos, yo lo lamento. Pero están dadas las condiciones para la lucha interna, porque a diferencia de los demás partidos, en el PRM tiene que agotarse la convención, y es por ello que tú estás participando, estás aspirando también el mismo Ramón Alburquerque, hay otro compañero también, Acevedo. que sea. Sí, entonces están dadas las condiciones para que esa competencia sea transparente y justa. Mira, lo que pasa es lo siguiente, de conformidad con la ley, ese proceso lo supervisa la Junta Central Electoral. Quien cuenta es la Junta. Ahora, ¿qué yo le he dicho a mis compañeros? La Comisión Nacional Organizadora de la Convención, todos son funcionarios públicos. Y yo conversé con ellos y les dije, mire, ustedes son funcionarios públicos. ¿No hay árbitro entonces? No, porque el árbitro es la Junta. Lo que pasa es que pero también a nivel interno los árbitros están comprometidos. Claro, y tienen que apostar al equilibrio. Lo que pasa es que no hemos asumido los roles. Por ejemplo, las autoridades partidarias son autoridades de todos. O sea, el presidente del partido, la secretaria general, el secretario de organización, son autoridad para todos. Entonces, ellos no pueden ser autoridad y cerrar filas con alguien. Tú no puedes ir al play y el ampaya los extrae, llamar los bolos y la bola trae. ¿Tú te das cuenta cuál es el problema esencial? Si se sienten guapos, no me importa. Ahora, nosotros nos comprometimos frente a la sociedad a hacer un partido auténticamente democrático. Mira, la semana pasada yo le había advertido a los compañeros de la Comisión Organizadora de la Convención e hicimos un acuerdo. Todos son testigos. Si ustedes son autoridad, por el amor de Dios, no hagan activismo con la reelección. Todos se comprometieron, todos. No, el domingo pasado, legítimamente, hicieron un acto de repostulación donde 3 connotados miembros del patriotismo sindical se manifestaron a favor de Pepe Abreu, Gabriel del Río. Sí. Bien, que te puedo hacer una historia de eso. Pero yo le había dicho al compañero Rafael Santos, director de Infotep, miembro de la comisión, que él no podía ir a la actividad y lo pactamos, pero él estaba. O sea, por eso, y yo lo hago como reflexión, a mí me educaron con un sentido de la historia. A los compañeros que el poder le hace perder las perspectivas y cree que todo está bien. Miren, como acontecimiento histórico, no porque tengo vocación para calcar esa conducta. Jorge Blanco, tus palabras van al aire, mis lágrimas van al mar. Cuando un amor se muere, ¿sabes tú dónde va? 1. Bien, ¿verdad? Atuey, misión cumplida. Miguel Vargas, nunca se subió en la patana. O sea, hay una jurisprudencia sediciosa porque desde el poder se pretende irrespetar a los otros. Y la única manifestación de relación con el poder es la genuflexión. Y un partido democrático no puede ser eso. Eso pasa en una empresa, pero no en un partido. Entonces los compañeros tienen que ser más reflexivos. La fecha de la convención. 1 de octubre. 1 de octubre. Se están venciendo los plazos. Sí, la gente va a ir a votar de forma masiva. Yo pienso que los compañeros van a utilizar la convención como un desquite, porque se dan cuenta que lo han usado. O sea, los compañeros eran buenos para llenar la guagua, para buscar los votos. Ahora es currículum y perfil. Los compañeros lo llamaban, iban a su casa, se bebían en el café, eran solidarios consecuentes. Ahora no tienen tiempo, no le cogen la llamada. Y hay un nivel de indignación. Y eso se va a poner de manifiesto. No importa el relato fáctico y la inversión de recursos importantísimos que hacen en los medios. Yo tengo mucha fe en que la conciencia crítica de la base del partido se va a poner de manifiesto. Y los procesos judiciales, Guido, que están en este momento en curso, la operación Gavilán, ¿tú tienes algún dato que quieras revelar o compartir con nosotros sobre esa estructura que no es nueva, sino que data de hace muchos años? ¿Qué información tú manejas sobre la operación Gavilán? Lo primero es un reconocimiento a las autoridades de la Procuraduría General de la República, que tuvieron la capacidad de desmontar esa estructura maligna e indecorosa. Ponte a pensar que era una estructura que le limpiaba los antecedentes a la gente.
Es una locura. Más de 16.000, Es una locura. Porque la gente proyecta el nivel de rentabilidad con lo que cobraban. No. Es decirle a la sociedad que una persona que ha incurrido en violaciones, que tiene antecedentes, lo desaparecieron. Eso es una locura. Yo felicito a doña Miriam, a doña Jenny, al magistrado Camacho y a todo el equipo que ha trabajado en esa dirección. Eso demuestra que esta es una sociedad llena de falsedades. Y yo no tengo la menor duda de que mucha gente que ha aspirado políticamente se favoreció de eso. ¿Y no deberían devolverle esa ficha que tenían Claro si que se sí. determina? Claro que sí, porque dicen que el fraude lo corrompe todo. La categoría de no antecedentes se obtuvo mediante mecanismos fraudulentos y hay que devolverle a su estatus original. Yo estoy a favor de eso y creo que la contribución, mira, para que tú veas que la gente dice que yo solo discrepo, uno de los puntos más luminosos de la actual administración es doña Miriam y el equipo que está ahí, que ha hecho cosas importantes, transparentes, que han contribuido con el adesentamiento de la vida nacional. Entonces, en esos puntos hay que aplaudir la gestión. Y con relación a José Ramón Peralta, que estaba casi llorando en un tribunal, alegando que es injusta Yo subí un Twitter de eso. su apresamiento, lo de Donald Guerrero. Muchos dicen que cómo es posible que solamente con un testimonio, en el caso de José Ramón Peralta, él esté guardando prisión. Y otros también han utilizado lo que le pasó a José Ramón Peralta como una especie de reflexión de cualquiera que se pueda ver en ese espejo. Mira, yo voy a hacer una reflexión. El poder pasa. Y hay gente que el ejercicio del poder los desconecta de la realidad. Transforman amigos, relaciones primarias, afectos, y creen en el carácter eterno de su conexión con la nómina pública y el presupuesto nacional. José Ramón Peralta era casi el dueño del país y Donald Guerrero. Mira dónde están. Desde el punto de vista humano yo no me siento bien, de verdad. Lamentablemente ellos actuaron en una dirección y hay consecuencias. Pero esta reflexión no es para ellos, es para la gente de mi partido. ¿Qué tú les quieres decir, hermano? Que sepan perfectamente cuáles son las consecuencias cuando no se actúa con transparencia. Cuando se usa el poder para atropellar, para pasarle por encima la dignidad de los otros. Cuando se creen que la nómina pública puede doblar la dignidad, el decoro y la decencia de la gente. Hay consecuencias, porque aquí en el sur dicen, te hago un acumulo. La gente te va acumulando cosas. Entonces, los compañeros tienen que ser más reflexivos, más modestos, más solidarios, más consecuentes, más humildes, porque el poder pasa. Nadie pensaba, ¿no?, que José Ramón Peralta iba a llegar a donde llegó. Pero además, José, estos precedentes de proceso no es para los PLDistas, es para los que están ahora. Después vienen las lágrimas, las lamentaciones, el discursito de que es persecución cuando no es persecución, porque la opulencia, la ostentación, el desdén frente a los otros, no son normas correctas. Y yo aspiro y espero que los compañeros no pierdan eso de perspectiva. Sobre la operación Anguila, tú adelantaste también en otros medios que viene una operación por allí, que un desfalco superior a los 60.000 millones de pesos. Eso es en ocasión, ese expediente está ahí, eso es en ocasión de una declaración y una acción que llevó a Andrés Astacio al PETCA. Él era vicepresidente de CD en ese momento, ahora superintendente de electricidad. Y ahí hay una situación que no ha tomado el curso que uno esperaba por lo que está aconteciendo en la Procuraduría actualmente. Pero ese expediente está listo. O sea, que eso puede tener la seguridad del pueblo dominicano de que va. Sí, claro. ¿Y dará el tiempo para judicializar la mayoría de esos casos? Sí, claro. Creo que sí. Es que aquí en el país confunden los tiempos procesales con los tiempos políticos. Lo que pasa en Procuraduría no tiene que ver nada con la situación política del país. Eso sigue su agitado curso. Bueno, Guido, agradecerte Gracias a ti por tu tiempo. La gente, ¿dónde puede acercarse a tu plataforma, sumarse a tus... Ahora nosotros nos estamos concentrando fundamentalmente en el armar todo el equipo que habrá de
darle seguimiento y control en los centros de votación y en las mesas. Ahí es que se gana el proceso. Ahí es que se gana y se pierde. Tienen que tener un buen entrenamiento, Sí, un buen adiestramiento y sobre todo que no se dejen vencer por el dinero. Hay que dejar que la laraca crea que puede derrotar la voluntad de cambio. Hablar en primera persona nunca es elegante, pero la mayoría de la gente que milita en el PRM sabe que lo que yo represento está más cerca de su criterio sobre la política. Y sobre esta fusión PLD, Fuerza del Pueblo y PRD, ¿pudieras expresarte sobre ello? Pero yo creo que en este programa y en otro he dicho que es evidente que la oposición se va a unificar. Es la única forma de ellos mostrar algún nivel de competencia. Y es lógico, eso es entendible. Desde el punto de vista de lo electoral, eso es entendible. Bueno, ahí está. Gracias, Guido, por tu tiempo. A la gente que pase directamente, tiene tu página web para las personas que quieren interesarse. No todo. La puedes dar aquí, por favor, para que la gente también pase directamente a ella. Mira, nosotros estamos ahora trabajando en la plataforma. Se llama Guido Presidente. Ahí es el esfuerzo de mayor efectividad de nosotros conectarnos. ¿Por qué? Porque como el poder tiene mucha capacidad de manipular voluntades, nosotros no estamos exhibiendo todas las señas del lugar. Porque hay que siempre guardarse algunos puntos que son detalles importantes en la construcción de la mayoría electoral. Claro, no se puede revelar todo, ni sacar todos los músculos. Claro, claro. Así que gracias, Guido Gómez Mazara, gracias a ustedes por su tiempo, por su dedicación, y le agradecemos justamente que vean estas conversaciones donde Guido Gómez Mazara da la cara de forma contundente, de forma precisa, y donde responde todo lo que el pueblo dominicano desea saber. Nos reencontramos en una próxima ocasión. Gracias, Guido. Gracias a ti.